Un lujo de entrevista. Él es Gabriel Fernández, es periodista, es director de la Señal Medios y responsable del área periodística de Radiográfica y además fue director de Telam, gerente periodístico de Telam. Muy buenos días, Gabriel. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No, gracias a usted por darnos su tiempo, que siempre está con tantas cosas y la verdad que bueno, es la segunda vez que lo entrevistamos en la otra radio, ahora estamos acá en Crisol. Y bueno, antes que nada, ver que nos dé desde su mirada, cómo ve la situación social y política actual en nuestro país. Bueno, un proceso que hay que verlo en movimiento, ¿no? Es de largo aliento. Venimos de 2 años de recesión liberal, un año de pandemia, un año y pico, es decir, con dificultades. Al mismo tiempo, realmente veo un gobierno activo que intenta zanjar esas dificultades, que ha puesto de pie una parte de la industria y que ha dinamizado una zona del mercado interno cuidándola a través de la emisión y la inversión del Estado sobre los sectores más desfavorecidos de la comunidad. De ese contraste entre dificultades previas y intentos presentes, surge una situación compleja y resuelta todavía, en la cual va a haber que meter mucha mano del Estado dentro del rumbo económico para poder llevarlo adelante de manera eficaz. Hay que dejar de lado la prédica liberal, la prédica antiintervencionista, la prédica antipopulista y comprender que los ejes de la economía deben estar en manos del Estado y que tiene derecho la sociedad a utilizarlo, a utilizar esa herramienta para lograr que exista un volumen interno económico que facilite el desarrollo. Creo además que es un momento en el cual el panorama internacional se abre con interesantes posibilidades para aquellas naciones que apuesten al rol rector del Estado, al desarrollo de actividades productivas y a la exportación de productos con valor agregado. Me parece que si se aprovecha esta circunstancia, la Argentina va a tener un destino más interesante que el que ha tenido en los 4 años anteriores. O sea que usted cree que el gobierno estaría bien encaminado, digamos. El gobierno está bien encaminado con las falencias que puedan observarse más que nada por acciones incompletas, es decir, tenés un cepo propagandístico donde todos los sectores comunicacionales están en contra, tenés grupos económicos monopolizando en los mercados, por ejemplo, formadores de precios en general, la distribución, la exposición de productos en la venta, lo cual les permite manipular los precios. Tenés una serie de dificultades que tenés que resolver. Y el gobierno no está resolviendo todas esas dificultades. Lo que está haciendo es llevando adelante la situación para que la situación no explote inflacionariamente, no tenga dificultades para poder armar ese mercado interno del que estamos hablando y que fue desmembrado con la recesión liberal. Entonces, creo que el gobierno está bien orientado, pero no realizando el conjunto de las tareas que debería realizar para poder llevar adelante con éxito la gestión. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque hay una consolidación interna, tal vez sea contradictorio con lo que pasa a nivel internacional. Hay una consolidación interna de los poderes monopólicos que, si bien ya eran fuertes en el ciclo anterior, en los años más recientes lograron, junto con una gran cantidad de empresas extranjeras radicadas en el país, controlar las actividades más rentables de la República Argentina, empezando por la exportación, empezando por las acopiadoras y las vendedoras al exterior, y siguiendo por los formadores de precios internos, a veces son los mismos que los anteriores, que son los responsables de la elaboración de alimentos.
las perspectivas y por supuesto del sector financiero, las perspectivas de ampliación de los espacios de competencia interna de la economía deben ser batallados desde la sociedad y desde el Estado para lograr que las empresas medianas y las cooperativas tengan lugar en el mercado local. Claro, claro, claro. Como ha habido monopolización, casi no hay lugar para la competencia. Una de las características también del modelo liberal argentino ha sido que los empresarios le piden al Estado que impida competir, porque ganan si no hay competencia. Está al revés de toda la propaganda para sonsos que difunden por televisión y por radio. En realidad las empresas argentinas están, el caso de los grupos mediáticos es clásico, lo que no quieren es que haya otro cable. Lo que hacen es prohibir a la gente de ver tal canal o contratar otro servicio de cable, un disparate, cuando tendríamos que tener, qué sé yo, 8, 10 posibilidades en este momento para contratar cable, telefonía celular, un montón de variantes. Lo que hacen es, los sectores oligárquicos siempre presionan al Estado para que el Estado evite la competencia, mientras declaman que son competitivos. En realidad no lo son. Un falso liberalismo, digamos. En realidad el capitalismo a nivel planetario puede revivir con el gobierno argentino, con el gobierno ecuatoriano futuro, con el gobierno venezolano, con el gobierno chino, con el gobierno ruso, es decir, es todo al revés de lo que la información habitual se difunde. En China, por ejemplo, hay un fuerte rol rector del Estado, que es lo que garantiza la continuidad, pero hay empresa privada, y la empresa privada puede ser competitiva, ¿no? Y llevar adelante sus inversiones, su desarrollo y sus beneficios. Hoy en día, para una empresa privada productiva, el mercado norteamericano, por ejemplo, es un verdadero incordio, un verdadero problema, porque no logra las condiciones necesarias de rentabilidad para poder desarrollarse, por eso se radican en los alrededores y en los tigres asiáticos y en otras zonas del planeta. Hay que aprender a mirar el mundo con ojos propios, observar el creciente de PBI que hay en cada lugar y dónde está la baja, dónde hay crecimiento y dónde hay caída, y dejar de lado la hojarasca que generan los medios concentrados de comunicación, la mayor parte de ellos articulados en beneficio del capital financiero, para narrar una realidad que ya no es. Claro, claro, claro. Es la importancia también de los medios populares, alternativos, ¿no? De dar otra mirada de las cosas. La importancia también, bueno, usted se dedica mucho a lo que es la política, el análisis internacional, la política internacional. ¿Usted cree que hay un nuevo orden mundial? ¿Y cómo se estaría gestando en ese caso? Y bueno, la hegemonía del consenso de Washington duró mucho, desde Ronald Reagan a Margaret Thatcher, que en los dos continentes establecieron una suerte de gobierno mundial. Nosotros lo padecimos con Malvinas, claro. Y después con el plan económico del menemismo. Se extendió hasta Barack Obama, con una fuerte presencia bélica internacional. Fueron muchos presidentes, Bush padre, Bush hijo, William Clinton. Un periodo de hegemonía del capital financiero muy fuerte, que sin embargo lo que logró para los Estados Unidos fue trasladar puertas adentro el esquema que nos proponían a nosotros. Durante bastante tiempo los Estados Unidos le propusieron al mundo la CFE, la CEPACE, es decir, dejar hacer, dejar pasar, libertad de mercado y prioridad para el que tenga ganancias más aceleradas. El que tiene ganancias más aceleradas es el sector financiero, porque no necesita establecer producción, es decir, comprar un establecimiento, armarlo, comprar las maquinarias, contratar trabajadores, contratar materia prima, empezar a elaborar, vender, recuperar. El capital financiero con la venta de papeles logra articular beneficios que son artificiales, pero que logran ganancias para los accionistas con mayor aceleración que los sectores productivos. Claro. Esto terminó por hundir la economía norteamericana, por dejarlo muy por detrás, y la crisis financiera, que es un resultado de este esquema del que estamos hablando, del 2008-2009, lo que hizo fue realzar
aquellas naciones que estaban preparadas para manejar desde el Estado su propio sistema financiero, impulsar su propio sistema productivo, por ejemplo Eurasia, y golpeó a las naciones que estaban gobernadas por los intereses del capital financiero. Entonces, donde se observa creciente es casi en la mitad del planeta, bajo la Alianza Organización para la Cooperación de Shanghái, Rusia, China, Irán, los aliados del ASEAN, Pacífico, la gente del BRICS y la B, porque Brasil es otro de los tontos que desertó en el mejor momento. Casi la mitad del planeta apuesta a un modelo productivo y va en baja, una baja inevitable, el sector llamado Occidente tradicionalmente, el capitalismo anglosajón, que ha derivado en una suerte de deterioro rentístico, sin producción de bienes de producción y consumo, que hace imposible un desarrollo eficaz. Esto no quiere decir que no existan empresas, personas, sectores y gobiernos que se acomoden a la nueva situación. Por supuesto, no es que se ha vencido de manera plena el capital financiero, pero hay una tendencia, que es la que estamos marcando. Y esa tendencia marca un nuevo orden. Ese nuevo orden ya está instalado, solo que como desde los años 90 en adelante el sector rentístico ha ido adquiriendo las acciones de los grandes medios de comunicación aquí y en todo el planeta, la narración sobre el presente es distorsionada. Hay una especie de forzamiento interpretativo de la realidad, lo cual hace que tengamos una idea obliterada o opaca del presente que estamos viviendo. Eso también es un problema psicológico para la sociedad, ¿no? Sí, usted cuando analizaba el fenómeno de Trump, hacía un análisis por ahí diferente de lo que se veía en la mayoría de los medios, ¿no? Porque era como que se hacía hincapié, bueno, en que era machista, en que por ahí una parte de la personalidad de Donald Trump, pero por ahí no se veía ver, pero ¿por qué la gente, o por ahí los norteamericanos eligen esto? ¿No representaría otro modelo? Y no estoy justificando, sino decir... No, porque claro, eligieron a este modelo, a ese modelo claro, de Trump. Porque si no es como que todos tendemos a hacer simplificaciones en base a eso. A su personalidad excéntrica. Claro. Por ahí se veía eso y no era como no había un análisis internacional profundo, me parece. Gabriel era muy... usted siempre hizo hincapié en eso, ¿no? En la parte de los modelos, del modelo productivo. Excelente, sí. Bien los comentarios, ¿no? Creo que así es, que Donald Trump fue el último intento del pueblo norteamericano por ingresar a la multipolaridad, por recuperar su industria y por lograr que la manguera chorree para adentro, que las energías de la sociedad dejen de estar situadas en aventuras bélicas exteriores. Claro. Esas aventuras bélicas fueron relevadas por verba, nada más que gritos, pero no invadió ninguna nación, Estados Unidos. Durante el ciclo Trump fue el periodo más pacífico de su historia. Y lo que logró fue mejorar el desarrollo del PBI interno, que había venido en caída hasta la llegada de Trump. Ahora, después de la pandemia, no solo ahora, el PBI interior norteamericano ha vuelto a caer. La situación de miseria interna, de desempleo y de caída productiva es muy fuerte. A Estados Unidos no es un buen país para vivir, en concreto, y no porque estemos en contra del concepto o de la imagen histórica que tiene, sino que estamos describiendo una realidad. Y a partir de allí, la vuelta de Biden, que ni siquiera se sabe si ganó las elecciones, sino que todavía están contando y ya lo pusieron en el sillón presidencial, implica el retorno de las políticas financieristas y guerreristas externas que damnificaron al mundo y a los propios norteamericanos. Porque por primera vez en la historia, en este desarrollo del consenso de Washington, del programa liberal conservador por excelencia, el pueblo norteamericano paga las consecuencias. En otro momento se nutría de lo que se exaccionaba de otro distrito. Era, en cierto modo, parte del festín, aunque comiera las migajas. En este caso ya no queda nada porque el capital financiero es un agujero negro que absorbe el conjunto de las energías de la sociedad. Nunca mejor descrito es el agujero negro justamente y el agujero negro económico. Más allá de las cuestiones que, bueno, pasaron esta semana, hubo un pequeño altercado, hasta humorístico dirían algunos,
entre Joe Biden y Vladimir Putin. ¿Cómo lo ves, cómo lo analizas, cómo en este contexto más global y más amplio? En principio es intento, al igual que el bombardeo a Irak antes de la visita del Papa, es el intento de retomar la acción intervencionista externa del espacio profundo gobernante, ¿no? ¿Cuál es el suprapoder en Estados Unidos? La finanza, las armas y las drogas. Esa es la tríada que gobierna esa economía y por eso el sector productivo ha sido desplazado. En otro momento, cualquier automotriz, una empresa de construcción, es decir, las grandes potencias económicas que llevaron a Estados Unidos a ser una gran nación. Pero a pesar que Biden llegó para representar a John Bolton, para representar a la CIA, para representar a la Reserva Federal y a las corporaciones financieras, el mundo que encara es otro. Es decir, no es la misma relación de fuerzas que tenía cuando era vicepresidente de Barack Obama, 5 años. No es lo mismo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, las potencias emergentes han crecido, se han afirmado económica y militarmente. Hay un viejo debate historiográfico, ¿no?, donde está como frase hecha, está el planteo, ¿quién gana las guerras? Y las gana el que produce más acero. Es decir, la gana el que es más sólido económicamente. Hoy hay economías en alza, como son China, Irán, Rusia, Indonesia, India, los países árabes cercanos a Irán, y hay países en baja, como varios de Europa y Estados Unidos, que no están en condiciones de afrontar una conflagración bélica en toda la línea, como lo estuvieron en los 90 y lo concretaron a través de la tormenta del desierto y la invasión. A Irak, a Libia. Esas son inversiones monumentales y las naciones emergentes están en condiciones de revertirlas, de contraatacar. Excelente. Esto se observó en el intento de invasión de Siria. Una preguntita más. La coalición ruso, iraní, china, sirio-libanesa, con la voz del Papa adelante, dijo no pasarán. No pasarán. Una pregunta, tengo unos amigos que se quieren ir del país, están pensando en Estados Unidos, te acaban de escuchar y me dicen, no es Estados Unidos el mejor país para emigrar. Y bueno, ¿cuál sería, a tu criterio, y con razones, que las tienes sin duda, para poder emigrar quien quiera encontrar en Ezeiza la puerta? No, yo espero que los que quieran irse a Estados Unidos se vayan. Hay que alentarlos a que se vayan. Yo creo que este es un mundo complicado donde se está reordenando el esquema. En lo individual a cualquiera le puede ir bien o mal en cualquier lado. Sin duda, sin duda. Si vos jugás bien al fútbol y te haces un viaje a Colombia, algo vas a conseguir para poder jugar a la pelota en Colombia. Esto no quiere decir que no haya una crisis económica. Pero tú me entiendes la pregunta, ¿no? O sea, porque tú dijiste justamente en realidad el mejor país del mundo es Argentina. Claro. Argentina, sin los argentinos. Por el peronismo. Argentina gobernada por el peronismo es el mejor país del mundo, lo fue en los años del 45 al 55 y lo volvió a hacer en el periodo 2003-2015. Creo que hay gente que no se da cuenta del modo en que vive gracias al peronismo en la República Argentina. Y eso creo que es ingrato y al mismo tiempo inconsciente, porque siempre hay que tener claro dónde uno está parado. Pero los indicadores de bienestar social popular en la Argentina, esperemos que se vuelva a concretar ahora, en este periodo que se va construyendo, son superiores cuando el Movimiento Nacional desarrolla su acción en el gobierno, son superiores inclusive a algunos países nórdicos que son tomados como ejemplo, y ni hablar con respecto a Estados Unidos o a algunas naciones que aparecen propagandísticamente muy fuertes. En Estados Unidos, no por cargar la tinta, ni siquiera me cae mal, me cae simpático ese pueblo, ahora están viviendo en trailers. La gran mayoría de la población trabajadora y desocupada norteamericana vive al borde de las rutas, como lo señalan las mismas películas. La situación de desempleo es
aguda, y hay una enorme cantidad de necesidades básicas insatisfechas, en las cuales, a diferencia de otros países, por ejemplo, los latinoamericanos y muy especialmente en la Argentina, no hay agrupamientos para pedir, porque ha sido desprestigiado el sindicalismo por los medios, ha sido desprestigiada la asociación social. Entonces, claro, el tipo que está en la lona, cree que lo está porque lo merece, porque es un perdedor, y ni siquiera puede agruparse psicológicamente, socialmente con su vecino para poder requerir lo que le corresponde. Esa es la idea bien americana y bien capitalista. Exactamente. Eso es importante. Eso es importante, y la verdad, usted se refería al peronismo y a los beneficios que hemos tenido en este país gracias al peronismo. ¿Usted cree que falta peronismo? ¿Está aplicando el peronismo realmente? ¿No nos falta? Porque yo veo muchas falencias, la verdad. Ajá. No, yo creo que es como señalábamos al comienzo. Hay un proceso en la dirección adecuada, que es incompleto, pero que se lleva adelante después de 2 años de recesión, 4 años de liberalismo y 1 año de pandemia. Es decir, se podrían hacer más cosas, se deberían hacer más cosas. Ahora, realmente los frentes que está afrontando el gobierno nacional para poder poner de pie al país son apreciables. Aquel que no los ve, me parece que lo que está requiriendo son soluciones inmediatas sobre problemas de larga data. En realidad, sí. Por ejemplo, qué sé yo, ahora se dice, mira, nosotros necesitamos recuperar la hidrovía, ¿no? Y hay toda una movida con eso y se le pega a Alberto por el tema hidrovía. Yo estoy de acuerdo ahora, hace 30 años que la hidrovía es privada. Es decir, no lo pudo resolver los 2 años del kirchnerismo tampoco. ¿A qué viene tanta presión sobre Alberto Fernández? Yo tengo la sensación que hay un espacio interior que no comprende los tiempos políticos y que ve la foto y no el proceso, y de tal modo tiene un nivel de exigencia interno que supera las posibilidades práctico-concretas que tiene el gobierno para avanzar. Y es difícil porque, bueno, también es muy apremiante la situación, digamos, económica, y eso cuando el bolsillo va mal es muy difícil tener paciencia, poder esperar cuando no alcanza para nada. Eso puede ser un punto. Y hoy decíamos un análisis hablando, bueno, de esta fecha que se acerca, el 24 de marzo, ¿no? Y un dato que nosotros poníamos acá, ¿no? Que el índice de pobreza en el año 74 era de un 4,4% y la desocupación no llegaba al 3%, ¿no? Y cómo durante todo este proceso no logramos revertir esas consecuencias tan graves de lo que fue la dictadura, ¿no? Creo que sí, en eso coincido que es un tema ya que viene de larga data. Lo que pasa es que para eso fue la dictadura, para la apropiación de recursos sociales, la desestructuración del sistema económico argentino, que era creciente. Los niveles de producción argentinos en el año 75 eran formidables, y también de innovación científico-técnica. Mientras IBM a comienzos de los 70 creaba las nuevas computadoras, en cierto modo los modelos que hoy estamos disfrutando, la Argentina estaba produciendo ese material. Y iba a ser competidora de los Estados Unidos. El golpe del 76 fue un delito muy, muy importante, enfocado a reprimir al movimiento obrero y a desmembrar el lugar del Estado en la economía argentina. Aplicar el plan Martínez de Oz, que después se continuó con el plan Cavallo, que después se continuó con Duhovne y con Macri. Son golpes, impactos muy, muy fuertes para una sociedad. Esos 3 gobiernos, el gobierno de la dictadura militar, el gobierno menemista y el gobierno macrista, que damnificaron las posibilidades de desarrollo. Fueron realizados con ese objetivo específico. Sí, un plan no es que fue un mal colateral, que quisieron hacer el bien y les salió mal, porque fueron ineptos. No, estaban completamente enfocados sobre la realización del programa económico Martínez de Oz, que es el que se impuso en la República Argentina. Bueno, de lo que se trata es de desmontar eso para hacer que la Argentina pueda crecer, las fuerzas interiores productivas se liberen y el poder adquisitivo de la sociedad logre sostener un mercado de masas que impulse la industria. Ese es el desafío,
y solamente una fuerza como la que está ahora en el gobierno, como la coalición Frente de Todos, puede llegar a desarrollarla dentro del esquema político real que existe en la Argentina. Es decir, soñar con algo mejor puede ser, pero no existe. Lo mejor que hemos construido es lo que realmente existe dentro de la vida política nacional. Bueno, Gabriel, la verdad que le agradecemos mucho, nos enriquece mucho sus aportes, tanto a nivel nacional como internacional, y la verdad que, bueno, lo invitamos para seguir conversando con nosotros, y de paso también lo felicito por el trabajo que hacen desde Radiográfica, la Señal Medios, que bueno, que siempre los escuchamos todos los días. Muchísimas gracias, un placer charlar, cómo no. Le mando un saludo, a todos. un saludo para todo su equipo, que hacen un trabajo increíble, y bueno, hasta la próxima para seguir conversando. Muchas gracias por la paciencia. Un No, abrazo por grande favor, para toda la radio. Un lujo. Muchas gracias, Gabriel, buen fin de semana. Y bueno, estamos conversando, la verdad que un aporte impresionante, lo que es nacional e internacional, mucho conocimiento internacional. Gabriel Fernández, periodista, director de La Señal Medio y responsable del área periodística de Radiográfica, ex gerente periodístico de Telam. Vamos a decirle a Lucas que pasamos